Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la tercera lección del tercer trimestre del 2023. Estamos hablando del servicio de la comunidad. Descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y estamos estudiando la historia de Noé. Así que vamos a hacer algunas actividades con los niños durante este mes. Una de las actividades podemos escribir las características de Noé cada vez que vamos desarrollando la historia durante estos 3 sábados, ¿no? Noé, las características positivas, las características negativas y qué vamos a imitar. También pueden llevar otra actividad, llevar diferentes newspaper, periódicos, donde con un marcador de esos brillantes, ellos pueden mostrar la maldad del mundo actual que se muestra que estamos como en el tiempo de Noé. Esas son algunas ideas que ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto? Otra de las actividades que ustedes pueden utilizar es buscar en todos los pueblos antiguos, los incas, los mayas, los romanos, habían leyendas acerca que hablaban que alguna vez la tierra fue cubierta por agua. Así que esas historias, pues ellos pueden ir a interpretarlo, porque vamos a hablar sobre la tercera parte de la historia de Noé. Bueno, nosotros hemos estudiado quién fue Noé. Noé fue uno de los nietos que tuvo Adán, ¿no es cierto? Dios había visto la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, habían bandas que atacaban, había pensamientos de corazón corruptos, había violencia, así que Dios le dolió en su corazón la cantidad de pecado y se arrepintió, ¿no es cierto?, de las cosas que veía, ¿no es cierto?, la corrupción que había. Así que era una época tan igual como la que vivimos nosotros. Y entonces Dios manda a Noé, que era de los pocos familias que eran leales a Dios, que construya un arca. El arca no era de Noé, el arca era de Dios. Y entonces Noé construye el arca de Dios, lo construye con medidas dadas por Dios. Y el arca tenía solo una puerta, una sola ventana, estaba hecha de madera y representaba la salvación que solamente había una salvación que era la de Cristo Jesús, ¿no? Hemos visto también algunas réplicas del arca con las medidas exactas dadas en la Biblia. Ahora, ¿por qué había que construir un arca? Habíamos visto que era para que entraran aquellos que no querían ser destruidos. Dios le dijo a Noé que la tierra iba a ser destruida con agua, iba a haber un diluvio, nunca había llovido. Hasta la época de Noé, el agua fluía debajo de la tierra en los campos. Por lo tanto, esa era la manera como el agua en la tierra se regaba. Eh, pero la gente jamás había visto el diluvio o nunca había visto llover y entonces por lo tanto eh, era necesario que Dios enviara algo diferente a lo que la gente veía, ¿no? Pero vimos la semana pasada que Noé y sus hijos predicaron por 120 años. Cada martillo que él daba era una predicación, pero la gente no escuchó. El arca estaba siendo construido en un lugar seco, no estaba cerca al mar. Así que eso nos muestra también que en el tiempo de Noé habían barcos. O sea, la gente, no sabemos cuántos millones de personas había, pero sabemos que ellos utilizaban barcos porque Noé sabía que era un gran barco, ¿no? El barco aproximadamente, el arca de Dios o el arca de Noé, como es llamada, era casi 2 o 3 veces más que un estadio de fútbol americano. Ahora, el arca no tenía un timón, por lo tanto, Dios iba a ser el capitán de ese barco. Ahora, Noé pasaron 120 años de predicación. Noé lo hace de madera. Mucha de la gente que estaba en el tiempo de Noé, según el espíritu de profecía, Elena de Juan lo ayudaban, pero se burlaban de Noé y pensaban que estaba loco. O sea, Noé realmente fue una persona admirable porque las primeras predicaciones que él mandó fueron a su propia familia. Noé fue un excelente eh, padre porque cuidó la parte espiritual de su esposa, de sus hijos y de las esposas de sus hijos.
Aunque vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero el diluvio ocurre porque la corrupción trae consecuencias. Cuando hay pecado hay una consecuencia. Eva comió del fruto prohibido, Adán comió del fruto prohibido, entonces hubo una consecuencia. Cuando hay un pecado, o tiene que traer una consecuencia. El diluvio ocurrió por la corrupción de las personas, por la maldad en el corazón humano. O sea, había violencia, había asesinatos, las hijas de Dios se casaban con personas que no eran del pueblo de Dios, así que por lo tanto había una, y también el Espíritu de Profecía dice que hacían amalgamas, hacían cruce de animales. ¿Verdad? Entonces ya eso se había vuelto un mundo corrupto, un mundo violento, y fue la corrupción de la raza humana la que llevó a Dios a ponerle un punto final. O sea, Dios quería pararlo y para eso durante 120 años se predicó el mensaje de que iba a venir un diluvio. Pero la gente no, a pesar de escuchar el mensaje, no vieron. Pero vamos a ver qué ocurrió. Bueno, como vimos, Noé alertó a la gente por 120 años que la expectativa en esa época, recuérdate que Adán y Eva habían comido del fruto de la vida, por lo tanto sus descendientes también tenían muchos años de vida, mucha vitalidad, pero nadie le creyó, llamó a cambiar de vida, pero nadie quiso cambiar. La gente seguía en la violencia, en casamientos, en fiestas, en bebida. Había todo eso en abundancia. Así que nadie oyó. O sea, Noé tristemente fue un excelente padre, jefe de familia, salvó a su familia, pero como predicador nadie de los vecinos quiso escucharlo, ¿no? Noé predicó que iba a llover sobre la tierra, no creyeron, jamás habían visto creer, es como que nosotros estamos predicando que Jesús viene pronto y la gente no cree. ¿No? Donde estaba Noé no había mar, como dijimos, pero la sociedad estaba corrupta y Noé lo trataban como un fanático loco que estaba desperdiciando su vida, privándose de las cosas buenas de la vida, ¿no? La gente le decía, Noé, ¿qué haces ahí construyendo un arca? ¿Quién va a subir esa arca? Nadie va a subirlo, ¿no? Pero ocurrieron cosas interesantes, milagros, milagros que no eran frecuentes ver, ¿no? Entonces, cuando el arca se terminó, luego Dios le dijo, entra Noé, tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, Dios estaba dirigiendo la construcción del arca, ya Noé había hecho el arca, le había puesto brea, eso negro que hay en las pistas, eh, para que no entrara el agua. Y entonces le dijo que de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. O sea, Dios le dice que hace una diferencia entre los animales limpios y los animales que no son limpios. Los animales limpios son los que nosotros comemos y que también servían para el sacrificio, ¿no es cierto? Como matar un corderito. Ellos tenían que entrar en grupo de 7 y los animales que no eran limpios, una parejita, macho y hembra. Entre los cuales podemos decir, entre los limpios estaba la vaca, la oveja, los cabritos, las gallinas, y entre los animales no limpios estaba el puerco, el camello, la cebra, el león y todos los cuyes. Esos animales no iban a entrar. Por supuesto que los animales que entraron eran animales terrestres, ¿no? Los animales del mar permanecieron en el agua. También es posible que los insectos hayan entrado, ¿no es cierto?, dentro del arca. Todo es posible porque son los animales que actualmente vemos. También iban a entrar las aves, o sea, no solamente los animales terrestres, sino las aves, 7 parejas para conservar viva la especie, ¿no es cierto? Iban a entrar también las aves. Pero pasaron los 7 días cuando ya Dios le dijo que iba, después de 7 días, iba a llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Iba a raer de la tierra a todo ser viviente que hizo. O sea, Dios iba a destruir, Dios iba a destruir el resto de los animales y los seres humanos que no quisieron entrar. E hizo Noé conforme a lo que le mandó Dios. O sea, Noé fue obediente, para eso él llenó de alimentos
¿no es cierto?, para los animales y para su familia. Por supuesto que todo fue plantas, semillas, frutas, todo automáticamente. Y Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. O sea, que en ese momento Noé estaba ahí con su familia y entonces Noé entra y automáticamente, ¿no es cierto? Entra, pero es Dios que cierra la puerta. Noé no cerró la puerta, ninguno de los animales cierra la puerta, como a veces se ve en algunas caricaturas de la Biblia. Entonces Noé entró allí y estuvo 7 días dentro del arca con los animales. La única luz que él tenía era la ventana, o sea que aunque Dios cerró la puerta, no cerró la ventana, parece. Entonces la única luz y el aire que entraba era a través de la ventana. Entonces, por esa causa de las aguas del diluvio, dice la Biblia, entró Noé el arca, él con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron como Dios lo mandó. Pero vino el séptimo día, no era sábado, no dice la Biblia, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y el agua, dice, aquí, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Cuando quiere decir que fueron rotas todas las nubes, ¿no es cierto? No sabemos si llovió de día o de noche o cómo sería, pero todas las nubes que nosotros vemos, todas las lluvias del cielo, fueron rotas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios en el segundo día separa el agua de la tierra y le pone el aire? Pues fueron rotos todas esas fuentes de agua, porque no, Adán y Eva sabían cuánta agua tenía una nube. Así que automáticamente fueron rotas y cayó al séptimo día y fue en el mes segundo y fueron abiertas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Mira lo que te dice, ¿no? Dice que cuando cae lluvia se abren las cataratas. O sea, si tú alguna vez has visto una catarata, te puedes imaginar cómo era la cantidad de agua que cubría. Y la lluvia cayó sobre 40 días y 40 noches. Ahora, Elena de White dice que el agua fue subiendo. Algunas personas trataron de tocar la puerta y le decían, Noé, ábrenos, pero Noé no podía abrir porque la puerta había sido cerrada por Dios, ¿no? La misericordia de Dios había llegado. Ellos habían tenido 120 años de oportunidad para entrar, pero no lo hicieron y entonces ya ellos habían tenido su propia sentencia, su propia consecuencia, no entrar a ese lugar. Elena de White dice que muchas personas pusieron a sus hijos arriba de los animales porque siempre los animales escapan hacia lugares altos, pero aún así murieron en el diluvio. Algunos dicen, Elena de White también explica que algunas personas se clavaban en el arca para sujetarse. Por decir, alguien en la puerta se clavaba las manos, pero automáticamente el viento, la lluvia, el agua, los truenos, los relámpagos, porque fueron cosas que ellos nunca habían visto. Jamás habían visto ellos un diluvio, nunca habían visto llover. Así que Dios, al enviar los truenos y los relámpagos, destruyeron sus hermosas casas, sus dioses que ellos tenían, y todo se hizo una gran inundación. En el arca estaba Noé, su familia, su esposa, que tristemente no sabemos su nombre, estaba Sem, Can y Jafé, los hijos de Noé, y estaban las tres esposas, ¿no? Ahora, y estaban todos los animales silvestres según las especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil estaba según su especie, y todo pájaro, o sea, los que ocuparon el lugar de los seres humanos fueron los animales, tristemente. Y eh, habían entrado, como te dije, fue un milagro, porque de repente la gente vio que los animales fueron llegando al arca, ¿no es cierto? Ese fue uno de los milagros antes de que caer la lluvia. De repente vieron que el cielo se puso oscuro y miraron y eran las aves que entraron. O sea, no fue que Noé los trajo, ¿no?
Dios mismo envió ángeles que guiaron a los animales para que pudieran entrar al arca. Ahora, algo importante también que cuando ellos nunca habían visto llover, y cuando eso empieza, los animales estaban allí. Ahora, muchas veces te has preguntado tú alguna vez cómo ellos podían medir el tiempo. Pues los animales pueden porque el gallo siempre canta por la mañana, ¿no? Y las gallinas ponen el huevo durante la noche. Así que automáticamente ese era el tiempo que ellos podían llevar la cuenta. Entonces, tristemente, Dios es el que cierra la puerta y ya nadie lo podía abrir, así que la gente comenzó a desesperarse, el agua comenzó a correr y fueron 40 días. Imagínate 40 días que tu casa o donde tú estés solamente llueva. 40 días se produce una gran destrucción y el diluvio duró 40 días sobre la tierra. O sea que imagínate, en 40 días ya de agua se destruyó. Y las aguas crecieron y el arca fue alzada, o sea, el arca comenzó a moverse y se elevó sobre la tierra. O sea, imagínate, ya para eso, ya los seres humanos habían muerto. Dice Elena de White que los cuerpos eh, eh, estaban en el agua, ¿no es cierto? Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y sobre los montes altos todo fue cubierto. O sea que inclusive la Biblia te dice que el agua cubrió todos los montes, ¿no es cierto? El monte más alto es el monte Everest, aunque algunos dicen que hay un monte en el Ecuador que es mucho más alto. Y murió todo lo que se mueve en la tierra, también las aves, el ganado, las bestias y el hombre también, los hombres que rechazaron el mensaje de Dios. Y fue raído y las aguas permanecieron sobre la tierra 150 días. Y se dice que el agua, la Biblia dice que el agua, en el versículo que sigue, dice que el agua subió 7 veces más alto. O sea, es por eso que si tú visitas algunos lugares en las cordilleras de los Andes, en Sudamérica o en cualquier lugar, aún en el mismo desierto, tú vas a encontrar conchas petrificadas, ¿no es cierto? Conchas, animales petrificados, ¿no es cierto? Y tú dices, pero ¿cómo aquí si estamos en una montaña vamos a encontrar caracoles petrificados y eso es producto de que la tierra fue inundada por agua? Así que todo tristemente fue destruido, ¿no es cierto? Dios les había dado 120 años de oportunidades, pero la gente no aprovechó. Y eso es importante porque a veces cuando uno tiene que entender que cuando hay un pecado, hay una desobediencia, hay una violencia, siempre tiene que haber una consecuencia. Ahora, toda la tierra fue destruida por agua. O sea, imagínate tú donde estás, en donde tú estás, todo esto fue cubierto por agua alguna vez. Es por eso que encontramos en diferentes partes del mundo encontramos como desiertos, porque después todo eso hay abismos, porque todo se movió, todas las tierras, hubo relámpagos, truenos y el agua comenzó a destruir todo el hermoso mundo que Dios había creado y que le había dado a Adán y Eva. Así que también el árbol de la vida fue llevado, el árbol de la ciencia del bien y del mal también fue llevado al cielo porque se produjo toda una gran destrucción. ¿No es cierto? Tristemente, el mundo fue destruido por agua. Y solamente estaba en el arca de Dios, Noé y su familia y las esposas de ellos y la esposa de Noé. O solamente 8 personas que son nuestros antepasados. Ahora, todos los pueblos del mundo, los incas, los mayas y los aztecas, tienen historias que se refieren a la creación y al diluvio, ¿cierto? Y lo tienen en diferentes puntos, que era lo que después ellos contarían de lo que sucedió, ¿no? O sea, los pueblos, los hijos de Noé tuvieron descendencia y ellos siempre contaban la historia del diluvio. ¿No es cierto? Eso nos muestra y hay pruebas de que sí hubo un diluvio. Ahora tú te preguntarás, muchos de los animales, como los dinosaurios, quedaron en la tierra, se convirtió como un pleito, ¿no? O tierra movediza. Se hundieron y ahí murieron, ¿no es cierto? Y por eso que se los encuentra petrificados a los dinosaurios, ¿verdad?
Especialmente los dinosaurios se encuentran en ese aspecto. Ahora tú te preguntarás qué estaba haciendo Satanás y sus ángeles. Pues Elena de White dice que cuando ellos vieron esa destrucción se asustaron y pensó Satanás y sus ángeles que ellos también iban a ser destruidos. Pero no, la próxima vez que Dios destruya el mundo va a ser con fuego. Así que el arca estaba allí, eh, Noé tenía alimentos, ¿no es cierto? Las gallinas quizá le daban huevos, la vaca le daba leche. Ellos se dedicaron durante esos 40 días a cuidar la naturaleza que Dios había elegido. Ahora, esto es algo importante porque vamos a ver más adelante que en la próxima historia qué sucede, pero ¿qué ocurrió el día que comenzó el diluvio? Dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta del arca. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir y cuando abre, nadie puede cerrar. Entonces fue la sentencia, ellos vieron, Dios mismo cerró la puerta del gran arca. No fue Noé, no fue sus hijos, no fue ningún animal como ven en las caricaturas. En 7 días más tarde caen las gotas de lluvia y entonces la gente comprendió que Noé tenía razón en sus predicaciones. A pesar que corrieron al arca, llamaron a Noé, que les abrieron, pero Noé no podía hacer nada. Ya el tiempo se había acabado y Dios mismo había cerrado el arca. Lloraron y suplicaron, se arrepintieron del miedo, quizás, pero ya era demasiado tarde. Elena de White también nos dice que, como te dije yo, que algunos trataron de aferrarse al arca, se clavaban con sogas, pero automáticamente el viento, los truenos hacían que la gente se quitara. Otros pusieron a los animales, otros subieron a las grandes montañas, subieron a los árboles, pero ya era tarde porque el mundo estaba destinado, ¿no? Tristemente fue la destrucción, todo el universo estaba viendo cómo Dios estaba reprendiendo a una generación de personas que no quisieron aceptar y hacer un cambio en su vida, ¿no? Llovió 40 días y 40 noches, sé que fueron mucha agua, pero solamente se salvó Noé y su familia, los que creyeron en que realmente iba a suceder, ¿no? Ahora lo mismo sucede en la actualidad cuando uno predica que Jesús viene pronto, la gente no cree, se burla, no acepta, pero cuando ven a Jesús por segunda vez ya ellos van a tener, tristemente ya van a tener ellos que eh, perderse como esta generación. Tristemente el- la generación antediluviana, que es antes del diluvio, ellos tuvieron una oportunidad valiosa, pero tristemente no la supieron aprovechar. Ahora, el punto clave es que tú como tienes que ser como Noé, predicar que Jesús viene pronto, no importa las burlas, no importa los insultos, no importa lo que la gente decía, simplemente eh, tenía que realmente cumplir la misión de la predicación. Cuando Dios marca sentencia, la consecuencia no podemos, ni siquiera el propio Noé pudo abrir el arca. Ya era muy tarde, el lugar de las personas lo ocuparon los animales, ¿no? Y esta es una historia muy interesante porque vas a escuchar historias, videos de que no, nunca hubo un arca, nunca hubo un diluvio, pero tristemente en todos los pueblos del mundo siempre hay una historia que se refiere a un diluvio universal. También hay muestras en los lugares más altos, como las cumbres, como las grandes montañas, se encuentran animales del mar petrificados, producto de que hubo una vez que el agua cubrió toda la tierra. Y dice que cubrió 7 veces más alto que el Everest. Y que Dios dirigió el arca a esa altura. Bueno, el arca no tenía timón. El único capitán que dirigía era Dios. Tristemente, les digo, esta es una cosa muy, muy triste porque murieron niños, sus padres, murieron adultos, murieron gente que tuvo la oportunidad y no quisieron aceptar. Que no seamos como los antidiluvianos y realmente pensemos en que Dios realmente tenía misericordia de esa gente, les dio la oportunidad, pero no la aprovecharon. Hay que aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da, no por el temor al castigo, sino porque realmente confiamos en Dios y tristemente esa gente no lo quiso hacer. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana con una nueva historia.